Buenas tardes, queridos participantes. El día de hoy vamos a dar inicio a la quinta y última reunión de este semestre y a la vez del tercer corte. Bueno, vamos a compartir pantalla para tomar nuestro capture correspondiente. Un momento, por favor. Un momento. Bueno, ya va, un momento, vamos a dejar de compartir pantalla y volvamos a intentar. Bueno, chévere. Vámonos para acá. Entonces, para poder guardar el capture de la asistencia. Esperemos un poco. Está un poquito lenta, pero bueno. Volvamos otra vez porque no ha querido activarse. Ujú. Vamos bien aquí, ¿verdad? Vamos para ver qué pasa. Compartamos nuevamente pantalla. Esta es una cuestión de ¿qué? Ya lo hizo. Muy bien. Perfecto. Ok. Entonces, estamos guardando nuestra asistencia. Y bueno, me disculpan si pospuse la clase, pero siempre soy oídos para todos los compañeros. Algunos de ellos indicaron que deseaban participar en esta última reunión y por ese motivo, pues yo pospuse la misma. Bueno, sin embargo, estoy esperando que ingresen para poder empezar. Mientras tanto, pues voy tomando este soporte correspondiente. Y bueno, esperemos que puedan entrar, que hayan podido tener tiempo, destinado tiempo para la clase. Si no, pues yo sencillamente
Siempre he sido una persona que comprende este tipo de situaciones porque muchos de ustedes laboran o bueno, dependiendo de qué actividades más tengan y las situaciones de electricidad en el país. Eso se entiende. Entendible, digámoslo así. Lo entiendo porque lo he estado viviendo todos estos días. Espero que hayan podido acceder al segundo encuentro, muchachos, que ya está disponible en la plataforma también. Y bueno, si Dios permite, más tarde estará con ustedes en plataforma. Vamos a salir de acá entonces para dar inicio a la clase. La clase hoy decía 7 porque así fue programada para el día 7, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí 8. Sí, y entonces vamos a dar inicio con esta clase que sencillamente está basada en la parte práctica, algunos ejercicios prácticos que tienen que ver con ancho de banda del bus, conexión de dispositivos a bus, a un CPU también, ¿verdad? Y a su vez el tamaño mínimo de memoria de un ordenador como tal. Este conjunto de conceptos lo hemos ido viendo a lo largo de este tercer corte. Yo he tratado de ser lo más explícita posible. En el primer problema está un poquito largo, pero es la aplicación de el tiempo de ocupación de la unidad central de proceso con respecto a algunos dispositivos que están conectados utilizando el tipo de sincronización que habíamos visto en la última clase, que es entrada-salida programada. Bien. Entonces, pues no se diga más, muchachos, ya esta es la última reunión y voy a comenzar con el primer ejercicio. El ejercicio estaba un poquito largo, ¿verdad? Y pues traté de dejarlo todo contemplado en la misma diapositiva para que no perdiéramos toda la información que tiene como tal. Vamos a empezar a leerlo poco a poco. Cualquier cosa nos devolvemos si necesitamos algún dato, alguna información que esté a la izquierda, porque pues traté de hacerlo lo más corto posible y en algunas no coloqué fórmula, ¿ok? Sino que lo hice directo. Bien, aquí me faltó un valor, pero ese lo vamos a ver sobre la marcha. Aquí. Entonces, ejercicio 1, perdón. Segundo que estoy silenciando aquí el teléfono que no había. Bueno, empecemos paulatinamente a leer el problema con la intención de dar la mejor explicación para ustedes. Se dice que se desea determinar eh, el porcentaje de tiempo de ocupación de la unidad central de procesos, sabiendo que tenemos 3 dispositivos de entrada-salida y para ello se supone que son conectados a un procesador mediante entrada-salida programada. Los dispositivos son un ratón, el disco flexible y un disco duro. En la clase última que vimos, comentábamos, en una de las clases comentábamos acerca de la velocidad de cada uno de estos dispositivos. Sabemos muy bien que la velocidad de ellos es del ratón como dispositivo de transferencia y procesamiento de datos. Él, por lo general, tiene un valor bastante bajo, que todo lo contrario para el disco flexible y para el disco duro. Ya, un momento.
Para el disco flexible y disco duro hay un poquito más de aumento de esos valores porque ellos consumen, digamos, su velocidad es un poco mayor y entonces pues ahí, en ese caso, pues ellos utilizan un tiempo determinado al procesador como tal. Veamos entonces de qué se trata, cuáles son las preguntas o las aclaratorias que nos hacen y los valores generales con los cuales vamos a trabajar. Se supone aquí, según el problema, que el número de ciclos que requiere la operación completa de entrada-salida sobre el dispositivo es de 200. Esos 200 son 200 ciclos, me lo están aclarando, y que la frecuencia del procesador es 500 megahertz. Quiere decir que nuestra F es 500 megahertz. Recordemos que un hertz equivale a 1 sobre segundo, es decir, la frecuencia es el inverso del tiempo, quiere decir que frecuencia es igual a 1 sobre t, por lo tanto, si el dato es, si tengo unidad Hertz, yo lo tengo señalado por acá, creo. Si no, se lo señalo directamente. Entonces tendría 500 megas, sabiendo que mega es 10 elevado a la 6 por 1 sobre segundo. Además, nos dicen también que se puede ejecutar la consulta del estado del dispositivo con la frecuencia necesaria para que no se pierda ningún dato y que los periféricos estén potencialmente siempre ocupados. En este sentido, me van a ir diciendo cómo se comporta cada uno de ellos para que no se pierdan datos porque siempre están ocupados. Dice que el ratón debe ser leído 30 veces por segundo para asegurar que no se pierda ningún dato, ningún movimiento. Entonces comenzamos por partes. No sé si les parece adecuado así, ustedes me dirán. Comenzamos con los cálculos que tienen que ver con el ratón. En cuanto al ratón, necesitamos hallar los ciclos de reloj por segundo para la lectura, porque sabemos que este es un dispositivo de entrada, por lo tanto, ¿verdad? Va a leer información. Esos ciclos por segundo, aquí llámese de ciclo y ya vamos. Llamé a ciclo, lo usé con la letra C y sencillamente lo que hice fue tomar esas 30 veces por segundo que él trabaja para asegurar que no se pierda ningún dato y lo multipliqué por la frecuencia que es 200. Muy bien, 200 ciclos. Esto me da un total de 6.000 ciclos por segundo. En cuanto a esto, necesitamos ver con respecto al procesamiento del, digamos, el tiempo que va a estar ocupado. El procesador, sabemos muy bien que acá me dice que el procesador trabaja a 500 megahertz. Ese valor, 500 megahertz, es como el total, el valor total de frecuencia y debo dividirlo entre, dividir la del ratón, que es 6.000 ciclos por segundo, entre la frecuencia total de el procesador y multiplicarlo posteriormente por el 100% para poder hallar el porcentaje de ciclos de procesador consumidos en ese proceso de lectura. No sé si les queda claro, solamente es una simple división, es decir, lo parcial entre lo total y lo multiplico por 100. Sería 6 por 1000, que sería 6.000, dividido entre 500. Este 500 que tengo aquí en este nivel, ¿de dónde lo saco? Es la frecuencia del procesador, que es 500, y dice megahertz. ¿Qué hice yo? Sencillamente, mega equivale a 10 a la 6 o a 1.000.000, que es el valor que ustedes tienen aquí. Y como tenemos hertz, sencillamente eso es ciclo por segundo.
Cancelo las unidades ciclo por segundo con ciclo por segundo. Esta división la realizo y luego la multiplico por 100%. Entonces empezamos. 6.000 lo vamos a dividir entre 5 por 10 a la 8. ¿Por qué 5 por 10 a la 8? Porque aquí tengo 6 ceros más 2 de acá. Son 8 ceros y eso en forma de potencia base 10 sería 10 elevado a la 8. Entonces, 6.000 o 6 exponente 3 entre 5 exponente 8, eso me va a dar un resultado de 1,2 por 10 a la menos 5, pero eso lo tengo que multiplicar por el 100% para obtener el porcentaje. Esto al final me da un resultado de 0,0012%. Si ustedes lo quieren expresar o ver expresado de otra manera, pudiera ser 12 por 10 a la menos 4 o 1,2 por 10 a la menos 3. Ese sería el porcentaje de ciclos que son ocupados del procesador que son ocupados en el proceso de lectura. Como se dan cuenta, ese porcentaje es bastante, pero bastante irrisorio, muy, muy bajo. Y quiere decir que el ratón, pues, como lo habíamos dicho en la clase anterior, es un dispositivo que ocupa poco al procesador. Vamos ahora con el disco flexible. En cuanto al disco flexible, dice que transfiere datos al procesador en unidades de 16 bits. Muy bien, si transfiere datos, quiere decir que esas unidades son de 16. ¿Qué me está eso queriendo decir? Que tengo un bus de datos de 16 bits y si esos 16 bits yo los convierto a bytes, sabemos muy bien que un byte equivale a 8 bits. Dividamos 16 entre 8 y eso me va a dar 2 bits. 2 bytes, perdón. Entonces, en cuanto al disco duro, la frecuencia a la que se debe realizar la lectura va a ser la siguiente. 50 kilobytes por segundo, que es lo que me dice que tiene de velocidad, y lo divido entre los 2 bytes. Con respecto a esto, quiero hacer una aclaratoria. Yo recuerdo que yo les había dado una fórmula, ¿verdad? En donde les decía que si vemos la velocidad de un dispositivo, si la tomamos como B, es igual a ¿qué cosa? A la cantidad de datos transferidos multiplicado por la frecuencia, por F, ¿no? Multiplicado por F, perdón. A la cantidad de datos transferidos o en tu defecto, aquí en este caso a los bits, a los bytes, si lo quiere ver, por frecuencia. Si usted de acá me despeja frecuencia, sencillamente usted lo que tiene que hacer es pasar a multiplicar al lado izquierdo de la frecuencia y le va a quedar frecuencia es igual a B, que es la velocidad del dispositivo dividido entre la cantidad de datos que él transfiere. A eso o esto es lo que nosotros estamos haciendo con este proceso. Entonces, para tener claro de dónde se saca cada uno de ellos. Entonces, la fórmula aplicar, perdón, la fórmula aplicar la tenemos aquí. En este caso, la velocidad del disco duro se dice claramente, aquí está, aquí la tienen a una velocidad de 50 kilobytes por segundo. Quiere decir que son estos 50 kilobytes por segundo que tienen acá. Y la van a dividir entre 2 bytes. ¿De dónde sale el número 2 bytes? El número 2 bytes viene de la cantidad de datos que puede transferir el disco flexible, que aquí dice que es 16 bits. Si yo convierto esos bits a byte, divido entre 8. ¿Por qué? Porque un byte sé que equivale a 8 bits. 16 dividido entre 8 me va a dar 2 bytes. Por lo tanto, esta B mayúscula que está aquí es byte. Cancelo byte con byte y sencillamente esos bytes eran los que se tenían para ese acceso por lectura del disco.
50 lo divido entre 2 y me va a dar 25K porque el prefijo K no se pierde. De acceso por lectura, aplico la doble C de unidades, acceso por lectura sube y segundo queda como denominador. De allí se está sacando esa cantidad o ese valor. Ahora, si yo quiero saber cuántos ciclos por segundo se necesitan para esa lectura del disco flexible, sencillamente lo que hago es multiplicar esta frecuencia de lectura, que es 25K de acceso por lectura por segundo, por los 200 ciclos. Y eso multiplico 25 por 200, ¿verdad? Sabiendo que K vale 25K, serían 25.000. Entonces ustedes proceden a multiplicar 25.000 por 200 y eso les va a dar un resultado de 5 millones de ciclos por segundo. No sé si está claro lo que estamos conversando. ¿Está claro, muchachos? Ajá. Y entonces, ¿qué tengo aquí? 25, tengo estos 5.000 ciclos acá. Ahora, el porcentaje de ciclos de procesador consumido por la lectura del disco flexible, ¿qué es lo que hago yo? Pues sencillamente, ¿verdad? Eh, lo, lo sabemos muy bien. Bueno, este valor ya lo habíamos hallado. Vamos a colocarlo completo, que son los 5.000 ciclos por segundo, ¿verdad? Es 5 millones, perdón, 5 exponente 6, 3, 6 ciclos por segundo. Sabemos que ciclo es, estoy representándolo con la letra C, vamos a recortar un poquito acá. Y eso lo voy a dividir entre esa frecuencia que es de 500 megahertz, que ya lo habíamos hecho antes, ¿sí? Entonces sabemos muy bien que tenemos, vamos a borrar un poquito aquí, 500 por 1.000.000, ¿verdad? Todo esto yo lo debería, lo dejé para hacerlo con ustedes, yo lo debería multiplicar porque estoy obteniendo el porcentaje, entonces lo voy a multiplicar por 100%, para no hacerlo directo allí como el cálculo que tenía. Entonces, ¿qué pasaría? Sencillamente, sería 5 millones entre 500 por 10 a la 6. Ese es el primer valor que tengo que calcular. Si tengo 5 exponente 6 y lo divido entre 500 exponente 6, me va a dar 5 entre 500 y ese resultado va a ser 0,01. Si ese 0,01 lo multiplico por 100, eso me va a dar en total 1. ¿Ok? Ese 1% es el que tiene de ocupación, en este caso, el disco flexible. Este tiempo ya resulta un poquito más importante que el anterior, porque en el anterior teníamos realmente décimas, centésimas, imagínense, en las milésimas era que venía a ser diferente de uno. En cuanto al disco duro, hay que realizar, ¿verdad? Para el disco duro me dice que ese disco duro transfiere datos en bloques de 4 palabras y que puede transferir a una velocidad de 4 megabytes por segundo. No debe perderse ningún dato. Para ello, entonces, hay que realizar la lectura de ese dispositivo a una frecuencia que va a coincidir con el ritmo al que llegarán esos bloques de 4 palabras. Como nosotros ya teníamos o ya habíamos usado ya habíamos utilizado acá la frecuencia, ¿verdad? Nosotros ya usamos la frecuencia, el dato frecuencia, sencillamente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, ¿verdad? Los 4 megabytes por segundo que él tiene como velocidad
y lo vamos a dividir entre esos bloques de 4 palabras. Sabemos que esos bloques de 4 palabras me van a dar 16 bytes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque cada bloque, ¿verdad? Sería 4 por 4 cada uno y sería 16 bytes de transferencia. Al yo tomar 4 megas sería 4 millones y lo divido 4 exponente 6, lo divido entre 16. Eso me va a arrojar un valor de 250,000 o lo que es lo mismo, 250K, que es lo que está aquí. ¿Por qué? Porque se está utilizando el prefijo K como 10 a la 3. Y esto me da la frecuencia que tiene en ese momento. Por lo tanto, los ciclos consumidos para la lectura, yo los tengo que multiplicar por esos 250. Lo debo multiplicar por 200, que es la operación completa del procesador. Entonces, multiplico esto por 200. Recuerden que originalmente lo que estábamos era hallando los ciclos de reloj por segundo para la lectura y eso era lo que me daba esos 250K, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la intención es hacer coincidir, ¿verdad? Esos valores con lo que tenemos. Aquí, para que no haya ningún problema en la transferencia. Esos 250K los multiplico por 200 y me va a dar un valor de 50,000. Ajá, sería 50,000K porque son 250 por 200. Eso me da 50,000K. Eso en ciclos para la lectura. Ahora, yo quiero hallar entonces el porcentaje de ciclos de procesador consumidos en esa lectura del disco duro. Vamos a ver entonces, tomo estos 50,000K ciclos, ¿verdad? ¿Sí? Para la lectura, K ciclos y estos 500 mega, ¿de dónde los saco? De acá. Y sabemos que estos son ciclos para la lectura y estos 500 mega, digamos que son por segundo megaciclo, lo que hago es dividamos 50,000K, o sea que sería 5 por 10 a la 8, porque 5, el 5 está aquí. Aquí hay 2, 4 ceros y K, 5 exponente 7, perdón, 5 exponente 7 y lo vamos a dividir entre 5 exponente 8. ¿De dónde saco el 5 exponente 8? Aquí está mega que vale 10 a la 6 y estos dos ceros 10 a la 8. Cuando hacemos la división, esto nos da 0,1 y lo multiplicamos por 100% y eso me daría un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el disco duro ocupa o toma una décima parte del tiempo del procesador que se consume en el uso de ese dispositivo como tal y me da 10%. Lógicamente aquí en este problema lo que he querido mostrarles es como cada uno de los dispositivos tiene una velocidad y tiene datos diferentes que lo hacen más o menos lentos y por ende y por tanto su ocupación con relación al tiempo del procesador, al tiempo de uso del procesador, va a ir diferenciándose notablemente. Aquí podemos ver que de estos tres dispositivos, el que usa mayor porcentaje de ciclos de procesador es el último, que es el disco duro. Bien. Entonces, pues damos por culminado este problema y vamos a pasar a otro tipo de problema en el cual se está tratando más o menos lo mismo. Recuerden ustedes entonces que aquí se les dio la información de entrada-salida programada. Vamos a mirar este problema. ¿Y de qué trata el problema? Me habla de que tengo un bus de 32 bits de ancho. Eso quiere decir que tengo un bus de datos, ¿sí? Que las líneas de datos son 32, ¿sí?
iría desde la D0 a la D31, que a él se conectan una serie de periféricos, todos iguales. Si me dicen que son todos iguales, quiere decir que trabajan de la misma manera, que su velocidad es la misma, sus características son las mismas. Y dice que generan que cada uno de ellos genera hasta 100 megabytes por segundo a pleno rendimiento. Muy bien. Vamos a suponer que tenemos un bus que está funcionando perfectamente y me dice que cuántos periféricos podrían conectarse si trabajan a pleno rendimiento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si nosotros necesitamos el número de periféricos, es necesario, disculpen, vamos a bajarle un poquito más de volumen a esto. Muy bien. Entonces, nos están preguntando cuántos dispositivos se pueden conectar a ese bus. Lo primero que tenemos que ir viendo son los datos del problema. Si me dicen que el bus tiene 32 bits, quiere decir que esa línea de datos es de 32 bits, la palabra lo dice. Y eso sería o equivaldría a la cantidad de datos que se pueden transferir a través del mismo. Por otro lado, me habla que tiene una frecuencia, porque la frecuencia sabemos muy bien que las unidades de frecuencia son, la básica es el hercio, que ya la vimos en una clase y aquí me está hablando que tiene 200 megahercios. Esa frecuencia yo lo que hice fue sustituir el hercio por 1 sobre segundo, por lo tanto, esa frecuencia es 200 megas sobre segundo. Porque, como les digo, el hertz que está aquí lo sustituí por 1 sobre segundo. Mega por 1 me da mega, que es en 10 elevado a la 6. Y me queda entonces una frecuencia de 200 megas sobre segundo. Muy bien. Acá las fórmulas que vamos a aplicar son las siguientes. El ancho de banda sabemos muy bien que es el número de datos transferidos, los datos transferidos en megabyte o en bytes, y multiplicados por esa frecuencia. En este caso, el número de periféricos que se conectados, lo llamé como NPC y BP lo llamé velocidad de cada periférico. Lo que hice fue empezar a hacer la sustitución, pero antes de hacer la sustitución en cada una de las fórmulas, lógicamente, debo hallar el ancho de banda, pero para eso, pues, tengo que trabajar las unidades de la misma manera. Voy a trabajar en bytes, ¿sí? ¿Por qué en bytes? Porque resulta que el bus no está en bytes, sino en bits. Es lo primero que tengo que hacer, realizar esa conversión. Entonces, sencillamente, estos 32 bits los multiplico por un byte dividido entre 8 bits. Se cancelan las unidades, cancelemos aquí, ¿verdad? Cancelo esta bits con bits y sencillamente esto me va a permitir convertir esa cantidad de datos o expresar esos 32 bits que tiene el bus que transfiere en 4 bytes. El cálculo del ancho de banda lo realizo sencillamente multiplicando esos datos transferidos en bytes por la frecuencia. En este caso la frecuencia es 200 megas sobre segundo. Conservamos el prefijo mega, multiplicamos 4 por 200 que me da 800 y entonces sería megabytes sobre segundo. Para calcular el número de periféricos que pueden conectarse NPC, lo llamé tomo, ¿verdad? Como lo dice la fórmula, tomo ese ancho de banda que es 800 megabytes por segundo y lo divido entre los 100 megabytes por segundo que me da el problema, que es lo que genera a pleno rendimiento cada dispositivo. Entonces, sencillamente, ¿verdad? Cancelo unidades, cancelo megabytes por segundo, que está aquí, con estos megabytes por segundo,
Y sencillamente hago mi división, sería 800 entre 100 y me indicaría entonces que la cantidad de periféricos que yo puedo conectar para las características del bus que me están dando es 8. Además de lo dicho hasta aquí, es importante que veamos algo más que me están dando a entender en el problema. En la parte B me dice que si se cree que los periféricos están activos en promedio como mucho el 10% del tiempo, y suponiendo que si no se les atiende inmediatamente, no se pierden datos, ¿ok? Se pide realmente, entonces, ¿cuántos periféricos podrían conectarse en este supuesto? ¿Qué haría entonces? La variante aquí es que todo el tiempo no están en funcionamiento, sino solamente un 10%. Por lo tanto, yo necesito hallar lo que llaman el tráfico, que en este caso viene expresado por el rendimiento que me dieron inicial, que era de 100 megabytes por segundo, que lo tenemos acá arriba, y lo multiplico por ese 10%. Eso me va a querer decir, ¿verdad? Que al multiplicarlo por 10% es multiplicar por 10 y dividido entre 100, me va a dar 10 megabytes por segundo. Ese sería el tráfico, que relativamente es un valor muy bajo con relación al que tenemos de cada uno de los dispositivos. En este supuesto, sencillamente vuelvo a calcular el número de periféricos que se van a conectar. Aquí en este caso, no sé por qué tengo 400, debe ser 200. 200 megabytes por segundo, que es la frecuencia a la cual trabaja el bus, y lo voy a dividir entre 10. Muy bien, y eso me va a dar 20 periféricos. Quiere decir que yo puedo conectar solamente 20 periféricos con las características que me están diciendo. ¿Por qué? Porque cada periférico me va a tener un tráfico de 10, y eso me va a dar la frecuencia que estamos viendo, que es 200 megabytes por segundo, ¿ok? Que era lo que me habían dado originalmente y que, ya va un momento, y que yo lo tenía calculado acá, ¿sí? Ya va, que tengo un error aquí. Esto sería 800, ¿ok? ¿Porque qué? Porque tengo 800, esto sería el ancho de banda, que es 800 megabytes por segundo, que ya lo habíamos calculado acá arriba, y lo divido entre 10 y eso me va a dar que puedo conectar 80 periféricos. Bien, eso sí es correcto. 800 entre 10. Recuerden que el número de periféricos conectados equivale a, aquí tenemos la, la fórmula, al ancho de banda, que el ancho de banda de ese bus ya lo habíamos calculado, que era la cantidad de datos transferidos, que era 4 por 200 megabytes por segundo que venían de la frecuencia. Y eso ya lo había calculado acá. Y estos 800 megabytes por segundo debo escribirlos acá. 800 megabytes por segundo, y los tengo que dividir entre la velocidad de cada uno de los periféricos, que fue lo que varió porque me dijeron que solamente estaban funcionando en 10%. O sea que su actividad era de 10%. Al dividir 800 entre 10, eso me da 80. Muy bien, terminamos el segundo problema. Y ya como se nos está terminando también el tiempo, vamos a culminar con este ejercicio 3, que es bastante sencillo. Un ordenador con un bus de datos de 24 bits utiliza chips de memoria RAM dinámica de 1 mega por 1.
¿Qué tamaño mínimo de memoria, escrito T de tamaño, M de mínimo y M de memoria, expresado en bytes, puede tener este ordenador? Recordemos que los chips tienen una característica y me están diciendo cuál es la capacidad, sería un mega. Y esto quiere decir cuánto tiene la palabra. La palabra es de un bit. ¿Eso qué me indica? Aparte de esto, me dice que la cantidad de datos que puede transferir el bus de datos es de 24. Tengo los 24 bits por aquí. Y ese chip de memoria tiene un bit de ancho. Este bit de ancho al cual les estoy haciendo referencia es el que está colocado acá. En el análisis sencillamente es muy fácil. Si yo quiero transferir los 24 bits, porque el bus posee 24 líneas de datos, según lo que narra el problema, obviamente voy a necesitar al menos 24 chips de 1 mega por 1, ¿verdad? Y entonces, que multiplico esos 24, que son la cantidad de chips, por su capacidad, que sería por 1, y eso me va a dar 24 megabits. Por ende y por tanto, ese tamaño de mínimo de memoria va a ser 24 megabits. ¿Y qué es lo que hago? Convierto, porque me lo dicen aquí. Aquí me dicen que el tamaño mínimo de memoria, que lo exprese en bytes, sé muy bien que un byte vale 8 bits o equivale a 8 bits. Se me va esta unidad que tengo aquí, cancelo esta unidad con esta que tengo acá y sencillamente 24 lo divido entre 8 y eso me va a dar 3 megabytes. Por lo tanto, el tamaño mínimo de memoria va a ser 3 megabytes, expresado en bytes. Muy bien, esto era lo que les quería transmitir esta noche y a su vez, pues darles las gracias por haberme permitido entrar a su vida a nivel profesional y haberles dado humildemente en cada una de estas clases lo mejor de mí para transmitirles los conocimientos de esta asignatura organización del computador. Muchísimas gracias, muchachos, por la atención que me han prestado durante todo este largo semestre, por la paciencia que han tenido con todos los cambios que se generan en el país. Y bueno, con la intención siempre de salir adelante y en mi caso de prestarles un buen servicio y de poder contribuir para la formación académica de ustedes de manera excelente, como lo dice y lo promulga el instituto en su eslogan. Muchas gracias y me permito darles un fuerte y caluroso aplauso por el cierre de este semestre y con la intención de desearles lo mejor para ustedes, no solamente en este instante que pronto cerrarán el semestre, sino como futuros profesionales que yo los veo ya como graduados, colegas, les digo yo, y bueno, para desearles el mayor de los éxitos en el ejercicio de su carrera. Muchísimas gracias, pues, humildemente les doy las gracias y les deseo lo mejor, muchachos. Dejaremos de compartir pantalla. Ya mañana se va a activar la última evaluación de este segundo corte, que consta de un cuestionario que tiene 2 intentos. Recuerden que entre intento y intento hay 8 horas de diferencia para que puedan activarse. Y por otro lado, que la calificación obtenida equivale al promedio de las 2 calificaciones. No dejen de estudiar sobre la base de las clases que les he dado, porque para agilizarles un poco más todo, allí está contenido la base del sustento de esta segunda actividad, tanto a nivel teórico como práctico. Lógicamente, esta última clase fue de ejercicios para que ustedes pudieran tener a disposición la explicación de cada uno de ellos. Muchísimas gracias por su atención y como les dije, que pasen feliz noche y que el día de mañana
tengan excelentes resultados en su última actividad. Las calificaciones, lógicamente, estarán en plataforma para la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes. Más tarde subo este video. Que estén bien para que lo tengan disponible, lógicamente. Hasta luego. Gracias.